Muy buenos días, mi nombre es Luis Murillo, estudiante de la Escuela de Bibliotecología y Archivología en la Universidad Central de Venezuela. Además, coordinador nacional del voluntariado en la organización Gritemos con Brío y actual miembro de la organización Acción Mágica. Conmigo también se encuentra hoy Indimar Benítez, quien es estudiante también de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Bibliotecología y Archivología y miembro actual de la organización Acción Mágica. El día de hoy nos estarán acompañando Alejandro Blanco, quien es estudiante tesista de la licenciatura de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela, con una diplomatura, disculpen, de estudio en Derecho de las Personas con Discapacidad por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Profesor además de Español como lengua extranjera y presidente de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad. También nos estará acompañando el profesor Miguel Mendoza, quien es profesor en la Escuela de Bibliotecología y Archivología en la Universidad Central de Venezuela, quien tiene una maestría en la enseñanza del inglés como un idioma extranjero, coordinador además de la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, vicepresidente de la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad. Bienvenidos. Muchas gracias, Luis, por esa bienvenida y esa introducción, y gracias, Indimar, también por estar acá con nosotros. Bien, no sé, Alejandro, ¿tú quieres decir algo? Yo igual agradecer, muy contento de estar acá el día de hoy con ustedes, agradecidos por esta oportunidad, este espacio, porque bueno, es un tema bastante importante el que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Bueno, comenzaré con las dudas. Creo que una de las principales, o bueno, la primera que podría habernos surgido, y una de las más importantes, es si tienen algún consejo general a los familiares de personas con discapacidad psicosocial, que quizás les afecta un poco más el tema del confinamiento y aislamiento social que estamos afrontando justo ahora. Y pues, nada, si tienen algún consejo, algo que aportar para ellos, sería ideal en este momento. Bueno, fíjate, Indimar y Luis y los que nos están escuchando, yo creo que deberíamos comenzar primero, antes de las recomendaciones, porque hay distintos tipos de discapacidad, ¿verdad? Entonces, comenzar con, yo creo que es importante tener claro si las personas con discapacidad son grupos vulnerables o son grupos de alto riesgo. ¿Lo son realmente? Y si lo son, ¿por qué? Creo que debemos comenzar por allí y luego nos vamos a esa pregunta que es muy importante, la que estás haciendo, sobre las recomendaciones, porque de hecho hay dudas con respecto a las recomendaciones y cómo vamos a hacer esas recomendaciones a las personas con discapacidad. No sé si estás de acuerdo, Indimar. Por supuesto, profesor Miguel, con muchísimo gusto, tiene toda la razón. Si nos puede hablar de eso, bienvenido. Buenísimo. Chévere. Bueno, yo creo que me gustaría que allí comenzara Alejandro respondiendo la pregunta, porque yo luego me voy a referir a un documento que también nos va a sacar de dudas si son grupos vulnerables o de alto riesgo o no. Entonces, no sé, Alejandro, allí en que pudiese responder con respecto a esa pregunta. Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que es pertinente para comenzar con esto, me parece traer las palabras de Catalina de Bandas. Catalina de Bandas, ella es relatora de la Organización de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, es la que se encarga de, por supuesto, llevar todo el tema de las personas con discapacidad ante las Naciones Unidas. Y ella lo que nos dice es que los estados tienen una responsabilidad mayor con la población de personas con discapacidad debido a la discriminación estructural que enfrentan o que enfrentamos, me incluyo porque bueno, yo también tengo una discapacidad. En este sentido, no es que el hecho de tener una discapacidad ya tengamos un mayor riesgo de contraer o seamos gravemente por el coronavirus, pero sí por esta discriminación estructural, por nuestras propias condiciones, hay una serie de elementos que iremos desarrollando a lo largo de estos minutos que nos hacen enfrentar cierta desventaja, discriminación, opresión, como dependiendo del contexto, en lo que es la situación del coronavirus. Entonces, porque lo que podremos decir en mi perspectiva, en mi punto de vista, que ha puesto de relieve esta situación, esta pandemia que estamos enfrentando mundialmente, es que son los mismos reclamos de las personas con discapacidad, solo que debido a esta situación se han acrecentado esos reclamos, esos derechos
esas necesidades que tenemos las personas con discapacidad, que no son respetadas, no son reconocidas, bien sea hablemos de derechos u otros aspectos. Entonces, de por sí, no es que una persona con discapacidad sea, pueda estar gravemente afectada o tener un mayor riesgo, pero sí es, por supuesto, vemos que hay ciertos grupos, personas con discapacidad por sus condiciones, que puedan tener algunas condiciones de base que obviamente puedan agravar su estado si llegasen a contraer el virus, ¿no? Exacto, es que no tiene que ser necesariamente la condición, la razón para considerar los grupos vulnerables o de alto riesgo. Es ese elemento que está mencionando Alejandro y que creo que es importante aclararlo, esa parte estructural que se convierte en una barrera para que las personas con discapacidad puedan recibir el mismo trato, puedan recibir los mismos servicios a nivel de salud, en este caso del coronavirus, en esta pandemia que estamos atravesando, ¿verdad? Entonces, fíjense, la Organización Mundial de la Salud, para aclarar esto de la parte estructural, el problema principal son las barreras físicas para acceder a los centros de salud. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, los hospitales, las clínicas, son accesibles para las personas con discapacidad. Las personas que trabajan, médicos, enfermeras, obreros, paramédicos, están entrenados y formados para atender a las personas con discapacidad. Si no lo están, allí tenemos ya una barrera principal que lo que va a hacer es que las personas con discapacidad sean invisibilizadas o no sean tomadas en cuenta. Aparte de una serie de medidas que se toman en los casos de la pandemia, como por ejemplo el triaje, que son unas medidas donde tú vas clasificando a la persona según el nivel de emergencia o de urgencia que pueda tener, y en esas triaje, en esa clasificación, pues igualmente, así como las personas de la tercera edad o adulto mayor pueden ser invisibilizados o se prescinde de ellos, lo mismo puede ocurrir con las personas con discapacidad. Otro problema que pueden enfrentar las personas con discapacidad, y por eso los hace vulnerables o de alto riesgo, es que ellos necesitan tocar. Necesitan primero el uso de las ayudas técnicas. Y segundo, algunos de ellos tienen que tocar ciertos espacios o superficies que los hace más propensos a que puedan contraer la enfermedad, porque ya sabemos que no se contrae porque está en el aire, sino por esas goticas que van a caer en distintas superficies y que los puede exponer a el virus. Otro tiene que ver con la práctica del distanciamiento social. ¿Pueden todas las personas con discapacidad practicar el distanciamiento social o físico? Pues no, porque ¿qué pasa con una persona sordociega, por ejemplo, que necesita, su comunicación es a través del tacto? Entonces, ¿cómo hace la persona que lo apoya para comunicarse con ella? ¿Qué pasa con las personas sordas que necesitan de intérprete de lengua de señas venezolanas? ¿Qué pasa con las personas autistas o algunas personas autistas que necesitan movilizarse o estar en constante movimiento porque tiene que ver con unas características en su condición? Entonces allí tenemos otro problema que enfrenta las personas con discapacidad con esta medida del distanciamiento social. Y el otro, por supuesto, uno muy importante, es el acceso a la información. Ayer estaba justamente escuchando a un grupo de representantes de distintos países, de Chile, Andorra, Ecuador, no recuerdo el otro país, y justamente una de las cosas que decían ellos, las barreras es la comunicación. ¿Qué se está haciendo para que las personas sordas tengan el intérprete? ¿Qué se está haciendo para que las personas sordociegas les pueda llegar la información? ¿Qué está pasando con toda la información que necesitan las personas con discapacidad y que estén adaptadas para que ellos puedan comprender la información? Lectura fácil. Los materiales están en lectura fácil para las personas con discapacidad intelectual o síndrome de Down. Entonces, a eso es lo que se refiere Alejandro cuando se habla de aspectos estructurales que no, lamentablemente, no se toman en cuenta y que entonces ponen en riesgo a las personas con discapacidad. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, muchachos. ¿Cómo, no sé, la pregunta abierta, cómo pueden entonces estas personas que tienen estas necesidades del distanciamiento, que no pueden quizás hacer todo el tema y cumplir con todo el distanciamiento social y que necesitan de el tacto era lo que comentaba usted recientemente, cómo en este caso pueden prevenir contraer el virus, no colocándoles como bien hablaba Alejandro, de excluirlos y con todo el tema de los servicios de salud acá en Venezuela, que están pues, creo que no estamos realmente en las capacidades
de recibir a una persona con discapacidad, las personas creo que no están lo totalmente preparadas para recibirlas, y cómo pueden realmente prevenir esas personas que hoy se encuentran en casa y necesitan seguir cumpliendo con estas necesidades básicas por condición, sin quizás ser más propenso o bueno, de esta manera prevenir. Alejandro, responde. Yo tengo una respuesta, pero no sé si tú quieres sí, yo creo comentar que al respecto. básicamente son las mismas medidas a tomar personas con discapacidad o sin discapacidad, solo que por supuesto podríamos decir que tal vez la discapacidad debe extremar las medidas, ¿no? Porque en el caso como que mencionaba Miguel, de estas personas que, o por lo menos mi propio caso, yo soy una persona con discapacidad físico-motora, soy usuario de silla de ruedas, pero es lo que dice Miguel, ¿no? Tal vez salgo a la calle, puedo, bien sea para movilizarme, agarrarme de algún lugar porque los espacios no son accesibles, recibir apoyo de alguien, de mis padres, de mi familia, de alguna persona para que me ayude a salvar un obstáculo, todo este tipo de cosas. Y allí, por supuesto, se rompe el distanciamiento social. Entonces, lo que se puede dar es extremar la familia, de mi ayuda técnica, extremar la limpieza, en todo lo que tiene que ver con las agarraderas, en la parte de atrás, los apoyabrazos, los aros de propulsión, todo el equipo hay que limpiarlo porque, como sabemos, el virus puede permanecer durante mucho tiempo en superficies. Entonces eso, en el caso de las personas que necesitan un intérprete de lengua de señas o sordociegas, o que necesiten un asistente personal, que en mi caso yo podría tener un asistente personal, o bueno, solo que no lo tengo porque, bueno, acá en Venezuela esa figura no está desarrollada y la asistencia personal me la brinda mi familia, pero en el caso de aquellos que tengan un asistente personal, una vez más extremar las medidas. El cuidado en la limpieza, tanto de la persona con discapacidad como de ese asistente personal, de ser posible tener varios asistentes personales para rotar, y si alguno de ellos se contagie, poder tener otros asistentes personales, es lo que se suele recomendar a nivel mundial, y que cada uno de ellos, por supuesto, tome muy en serio y ahonde más en lo que son las medidas de higiene para evitar la propagación y el contagio del virus, ¿no? Sí, yo quiero complementar eso que dijo Alejandro, porque además es muy importante, además él lo dice de su propia experiencia, y esto es algo muy importante que a veces no tomamos en cuenta, escuchar las voces de las personas con discapacidad. Eso es una de las recomendaciones, escuchar cuáles son esas necesidades que tienen las personas con discapacidad, porque todos sabemos que cada discapacidad tiene un espectro, y dentro de ese espectro las personas con discapacidad van a tener ciertas necesidades, y eso hay que tomarlo en cuenta en las recomendaciones. Pero yo creo que debemos comenzar como recomienda, y lo voy a leer acá, la guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19 de las Américas. Este documento fue creado y diseñado por la Organización de Estados Americanos, muy recientemente lo compartieron. Es que tenemos que tener primero un enfoque de derechos humanos. Y un enfoque de derechos humanos porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de objetos, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas que tienen tanto derecho como cualquier otra persona. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar por allí. Luego con las recomendaciones generales, por supuesto, que se están dando a todo el mundo, que tiene que ver con el uso de las máscaras, de los guantes, que tiene que ver, por supuesto, con el uso del gel antibacterial, del alcohol, etcétera. Todas esas recomendaciones generales. Y luego nos vamos a ir a esas recomendaciones muy generales también que hizo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, y las compartieron hace como un par de semanas. Esas recomendaciones que van tanto a los familiares como a las comunidades, como a los médicos, como a las personas, a los acompañantes, que era lo que hacía referencia Alejandro, que acá en Venezuela no existen. De esas recomendaciones, entonces nos podemos ir a cada país, que es la responsabilidad de cada país. En este caso debería ser el CONAPDIS o la misión José Gregorio Hernández, que se deberían hacer responsables junto con las organizaciones, con Sorben, Fundasperben, etcétera, todas las organizaciones que tenemos en el país y que atienden a las comunidades de personas con discapacidad, para adaptar o ajustar esas recomendaciones para cada uno de los grupos.
Por ejemplo, Alejandro y yo tenemos o estamos diseñando, creando un repositorio de todos estos documentos que se están compartiendo, entre ellos el que preguntó Indimar, que tiene que ver para personas con discapacidad psicosocial, para personas con autismo, con síndrome de Down, esas recomendaciones a las que estoy haciendo referencia, que hasta la fecha acá en Venezuela no las he visto. Y no solamente acá en Venezuela, hay otros países donde lamentablemente las personas con discapacidad están siendo invisibilizadas dentro de toda esta pandemia. ¿Ok? Por supuesto que lo que se está poniendo en evidencia es esa inclusividad de la que hablan los países y que en la práctica realmente no es así. Entonces sí, hay una serie de recomendaciones muy específicas que se deben seguir para las personas con discapacidad. Fíjense, por ejemplo, el caso de las personas sordas. Ellos necesitan un intérprete. ¿Cómo se hace para que el intérprete pueda ofrecerle el servicio a la persona sorda cuando el intérprete tiene que estar también en cuarentena? Bueno, allí lo que tiene que hacer, y lo mismo ocurre con las personas sordociegas, allí lo que se tiene que hacer es, y tiene que venir desde el gobierno, es garantizar que estas personas tengan un salvoconducto, que es lo que se están haciendo en otros países, es decir, que pasen a la línea de fuego, que es el término que se está utilizando sobre todo en inglés y que se está utilizando también en español, que pasen a la línea de fuego porque son personal prioritario, necesario para atender las necesidades, en este caso, de la población de personas con discapacidad. Eso por allí. Y por supuesto, estas personas, tanto el intérprete de lengua de señas como que atiende a la persona sordociega o los ayudantes o los acompañantes que van a la casa de las personas que tienen discapacidad para ofrecer su servicio, tienen que extremar sus medidas porque uno, ellos pueden contagiar a la persona a la que le están prestando el servicio, o si la persona con discapacidad ha sido infectada, pues también puede poner en riesgo la vida del acompañante o la persona que ofrece el servicio. Pero siguiendo las recomendaciones, podemos minimizar o evitar que esto ocurra. En el caso de las personas sordas, estaba viendo una iniciativa muy interesante de una chica, no recuerdo el nombre, que diseñó una máscara transparente para que las personas sordas, que también se valen de la lectura de labios, se apoyen junto con la lengua de señas. Y si no sabe lengua de señas, pues en la lectura de labios puede ayudar a la persona sorda. Entonces hay una serie de recomendaciones que sí, generales, insisto, pero que se tienen que adaptar o ajustar a la realidad de cada uno de los países porque varía de uno a otro. Y algo que quisiera acotar también para aclarar es que también tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, en relación a otros países, en el caso de Venezuela, acá se ha tomado una cuarentena del tipo voluntaria, ¿no? Es decir, lo cual podría en cierto sentido ser ayudar a la persona con discapacidad en el sentido de que, por ejemplo, la pregunta que se Indimar en el caso de las personas con autismo o personas con discapacidad psicosocial, al ser una cuarentena voluntaria, estas sí podrían, tomando las precauciones, las medidas, por supuesto siempre, hacer esto que se ha recomendado que hagan estas caminatas o paseos para un poco liberar las tensiones, ¿no? O por propia condición. Hay una cierta en el contexto venezolano, entonces no se ven eso como se ven en otros países, que hay sanciones, hay multas, o este tipo de cosas con discapacidad, ¿no? Para poder tener esos mecanismos. Sí, muy cierto, pero quisiera agregar algo a eso que dijo Alejandro, porque en Argentina, creo que fue el propio presidente, y me imagino que a través de las organizaciones que la apoyan, se hizo un documento donde se señalaba que las personas con discapacidad podían salir a la calle. Y seguimos nosotros a un chico que se llama Emiliano Naranjo y él decía que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí el documento tiene que ser bien específico porque no es que todas las personas con discapacidad deberían exponerse a salir a la calle si no es necesario. De nuevo, porque no se conoce todavía mucho acerca del virus, todavía no tenemos una vacuna y entonces no sabemos realmente en qué medida estamos exponiendo a personas con discapacidad que realmente no necesitan estar en la calle, ¿ok? Sino unos grupos bien específicos que por lo general hasta el momento los que se han mencionado son las personas con autismo y las personas con discapacidad psicosocial. Claro, es cierto que el estar en tu casa todo un mes completo, pues sin ninguna duda que puede generar cierta ansiedad o cierta, ansiedad a la persona.
Entonces, si se va a hacer, cómo se va a hacer eso, qué recomendaciones hay que darle a la persona cuando sale, sobre todo el tema de tocar las superficies, en el caso de los autistas que pueden ser muy inquietos, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, lo mismo, explicar con síndrome de Down, hay explicarles con claridad, a través de lectura fácil, por ejemplo, si van a salir, qué medidas hay que tomar, incluyendo, por supuesto, al acompañante si sale con un acompañante. Entonces es importante también aclarar eso, porque hay preocupación con respecto a eso de la salida de las personas con discapacidad. Me gustaría destacar que la mayoría de las preguntas que estaban pautadas las han respondido básicamente sobre la marcha. Me alegra bastante eso. Y bueno, lo que sí me gustaría ahorita mismo aportar o preguntar es si actualmente alguno de los dos tienen contacto con personas con discapacidad, si conocen algún caso y bueno, cómo serían las realidades de esas personas en base a las organizaciones de acá en Venezuela, desde FEUDIS o CAEDEVA, si han tenido algún contacto o si saben cuáles son las situaciones y nos pudieran dar un ejemplo ya real para que quede un poco más claro en ese sentido, propongo. Sí, buena pregunta, Indimar. A ver, ¿qué te puedo decir, Indimar? Fíjate, las organizaciones en Venezuela han tratado de dar respuesta con respecto al tema del coronavirus, especialmente a través de campañas. ¿Okay? Imágenes, videos, el caso de Consorben, que atiende a la población de personas sordas, Socioben, que es la parte de la sordoceguera. Hay una organización que atiende el tema de las familias, que no recuerdo el nombre, no sé, Alejandro, si te acuerdas de él, que también ha estado tratando de informar. Esa misma. Pero ellos tienen otro nombre que los está identificando ahorita que no recuerdo, pero ellos mismos, el grupo de Maciel. Ellos están en la organización de Maciel. Ellos están también haciendo una serie de actividades para sensibilizar e informar. La gente de Discapacidad Cero también ha tratado de hacer lo mismo. La gente hay otra organización que se me está llamando Psicoseñas, está haciendo un trabajo también muy importante para la gente, para la población sorda. Fundesperven también ha tratado de hacer un trabajo con respecto a eso. FEBIC, que tiene que ver con la Federación Venezolana de Ciegos acá en Venezuela. Ellos lo que han hecho son pronunciamientos hasta el momento, hasta donde llega mi conocimiento, y la pregunta que le hice una de las representantes de FEBIC. ¿Okay? Ahora, casos prácticos, mira, fíjate, Indimar, si tú ves las datas como se están reportando, no solamente acá en nuestro país, eso está ocurriendo en todas partes del mundo, tú no escuchas, o yo no he escuchado información con respecto a las personas que están infectadas o contaminadas, que contrajeron el virus, si hay personas con discapacidad. Si entre las personas que murieron hay personas con discapacidad. Esa data específica no la están dando sino hombres o mujeres. Esa es la que estamos recibiendo acá en nuestro país. Yo recuerdo haber escuchado el caso de los italianos y allí tienen sus cifras de 42.000 personas con discapacidad y allí ellos no sabían si esas personas estaban infectadas, si habían recibido alguna atención, se habían muerto o no. De nuevo, eso nos indica el nivel de invisibilización y discriminación que puede existir y que también pudiese estar ocurriendo en nuestro país. Porque de nuevo, la data solamente nos habla de hombres y mujeres, pero otros aspectos relacionados con ese hombre o esa mujer, pues no se están reportando. Yo te voy a dar un ejemplo de un caso de una persona que conozco y ahorita esta persona con discapacidad vive en una zona donde no hay agua. ¿Okay? ¿Qué pasa? Fíjate lo que le dijo una persona que vive dentro de la comunidad. Oye, tienes mucha suerte que tengas discapacidad y además que tengas una persona que te esté apoyando, porque si esa persona no te apoyara, pues olvídate de eso. Es decir, que esta persona, fíjate lo que ocurre en esa comunidad y cómo ve esa persona a la persona con discapacidad como alguien que yo puedo borrar o puedo invisibilizar y que no le voy a brindar el apoyo porque no puede definitivamente cargar agua simplemente porque tiene una discapacidad. Entonces ese es un ejemplo, ¿sabes? Que ilustra más o menos, que nos pudiese dar una idea, claro, no a todos los niveles, no a todas las personas, pero qué puede estar ocurriendo con las personas con discapacidad. Fíjate que hay una organización que se llama déjame ver si me acuerdo porque me viene el nombre en inglés. La Alianza Internacional de Discapacidad Europea, por supuesto. Eso es para Europa. Pero ellos, una de las preocupaciones que tenían ellos, y de hecho ellos hicieron un evento sobre discriminación y el coronavirus, que va desde la violación de los derechos humanos, que no son considerados para el tratamiento del coronavirus, la falta de accesibilidad para informar, que no llegue a las personas con discapacidad. Fíjate, aquí por ejemplo, el CONAPIS, la información, tú vas a ver información en Twitter, ¿ok?
enfocado en personas con discapacidad visibles, pero información con respecto a discapacidades invisibles no las hay. Me refiero a autismo, me refiero a discapacidad psicosocial, dislexia, aprendizaje, no la hay. ¿Okay? Si tú vas a la página de Facebook de la CONAPIS, ahí no hay ninguna información. Si vas a la página del Ministerio para el Poder Popular de la Salud, hay una serie de documentos, pero no hay ninguno específico de recomendaciones para personas con discapacidad. ¿Okay? Y eso no ocurre solamente en nuestro país. Pero, sin embargo, tú vas a ver que el CONAPIS, por ejemplo, de Chile y el CONAPIS de Costa Rica están haciendo un trabajo muy interesante para la atención de las personas con discapacidad. Desde identificación de recomendaciones específicas por discapacidad, como lo hizo CONAPIS Costa Rica, hasta el trabajo que está haciendo la gente de CONAPIS en Chile, donde ellos están enfocándose no solamente en las recomendaciones generales, sino en números de teléfonos para personas con discapacidad psicosocial para que continúen con su tratamiento, teléfonos para las personas sordas, que es una videollamada para brindarles apoyo con intérprete de lenguas de señas, de lenguas de señas. Tienen inclusive, han creado como una especie de, vamos a llamarlos campamentos, o de espacios que han sido habilitados y que funcionan de la siguiente manera. Si usted está en una situación donde aparentemente tiene pareciera que tiene los síntomas del coronavirus y usted está en una institución donde lo están atendiendo, pues pasa a otro lugar donde allí va a recibir la atención especial de otros médicos, etcétera, etcétera, que imagino que están entrenados para atender a las personas con discapacidad. Y si por alguna razón empeora, entonces es cuando es trasladado al hospital para que sea atendido. Entonces son una serie de trabajos que están haciendo en algunos países, como los que mencioné, Chile, Andorra, Ecuador, los que alcancé a escuchar, que le está prestando atención a las personas con discapacidad. Acá hasta la fecha yo no he visto recomendaciones específicas que vengan del Ministerio para el Poder Popular de la Salud o del CONAPDIS o de la Misión José Gregorio Hernández para las personas con discapacidad. El problema, ya lo dije, de la accesibilidad para informar, eso es discriminación, porque entonces la información no se está presentando como se tiene que presentar cuando hablamos de accesibilidad. La accesibilidad es a medias, ¿ok? Y no es completa. Los reportes de los gobiernos. Hay algunos gobiernos, fíjense, en Estados Unidos, voy a dar el ejemplo de Trump, cuando él hace sus alocuciones o sus reportes, ahí no hay intérprete de lengua de señas para nada. ¿Okay? Y así ocurre en algunos otros países. Acá en nuestro país creo que sí lo he visto en algunos, pero no en todos. Ya les hablé de los sordos ciegos. Fíjense lo que ocurrió cuando las personas con discapacidad no están informadas. ¿Okay? En Kenia, un hombre lo golpea a la policía y el hombre trata de comunicarse, pero como la policía no está entendiendo nada, no lo tratan como lo tienen que tratar. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué sale la persona sorda? Porque no estaba informada de qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles eran las medidas que tenían que tomar. Entonces, hay una serie de situaciones que lamentablemente se están dando y que probablemente no se están atendiendo. En el caso de la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, yo lo que he hecho es, como coordinador de la comisión, es mantenerme en contacto con los muchachos. Les envío mensajes, los llamo o ellos me llaman, porque yo les propuse a ellos que se necesitaban hablar y conversar, pues que me llamaran y con mucho gusto yo estaba a la orden. Y bueno, si surgía algo, ver en qué manera se les podía apoyar. Esto es lo que está haciendo la comisión. Pero es que debería haber un trabajo desde la Comisión para la Integración de Usuaristas con Discapacidad, de la Comisión Sombrilla de la Universidad Central de Venezuela, que no está haciendo nada. ¿Y por qué no está haciendo nada? Porque está céfala. ¿Y por qué está céfala? Porque las autoridades no han tenido la voluntad de aprobar la reestructuración que la propuso CAEDEVA, servicios estudiantiles, ¿cómo se llama? ¿Dónde está Zuli? Alejandro, ¿lo olvidé? La GAE, la Gerencia de Asuntos Estudiantiles. La Gerencia de Asuntos Estudiantiles. Pues eso ya va a ser, creo que 2 años ya, Alejandro, creo que de esa propuesta que se les hizo y no se ha aprobado esa reestructuración, que es la que se tiene que encargar de enviar las directrices y toda la información a las facultades y las facultades a las escuelas de cómo se van a hacer con los estudiantes si por alguna razón decidimos irnos a trabajar en línea. Y aunque no se trabaje en línea, ¿qué está pasando con esos estudiantes en la Universidad Central de Venezuela? No sé si entonces entendemos que la situación, al menos acá en Venezuela, es bastante básica en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a información, la invisibilidad
de la data frente a lo que pueden ser las cifras de contagiados, quizás con el COVID, que sufran alguna discapacidad, algunas recomendaciones que darían como representantes de estas organizaciones al gobierno de facto para pues mejorar de alguna u otra forma la accesibilidad para estas personas que hoy en día pues se les dificulta un poco más por sus condiciones particulares para tener también la data. ¿Qué le recomienda al gobierno nacional? No, bueno, sí, bueno, primero decir algo rápidamente es que en mi caso sí, lo que tiene que ver con las cifras, sí he visto, sobre todo en la parte de las cifras de los que han fallecido lamentablemente, reportes de personas que han fallecido justamente por lo que decíamos anteriormente, ¿no? De que tienen alguna condición de base, alguna afección respiratoria o alguna enfermedad que le complicó por el coronavirus y falleció. Eso sí, he visto reportes sobre esto. Tampoco he visto que se haya informado de alguna persona con discapacidad con que haya acá en Venezuela adquirido el virus. Hasta los momentos tampoco tengo conocimiento de esto. Y bueno, básicamente creo que la recomendación es la misma, haya coronavirus o no haya coronavirus, sin pandemia o sin pandemia, lo que decía al principio. Creo que es mucho más amplio, porque fíjate tú que inclusive con esto del coronavirus, incluso has pasado a nivel mundial que reclamos de las personas con discapacidad que se han hecho durante años y que se les han negado, que se nos han negado simplemente porque, bueno, no se quería por la discriminación, la opresión. Hoy en día, por el coronavirus, sí se han hecho estos reclamos. Entonces, la recomendación es que de verdad haya una forma sincera de tratar la discapacidad, ¿no? Que la discapacidad forme parte de las políticas y que forme parte del trabajo, no como un favor que hay que hacer. Es simplemente eso, no es algo que haya que hacer de favor. La discapacidad no es un favor, es una cuestión de derechos humanos. Bien, entonces fíjense, yo voy a complementar eso que estaba diciendo Alejandro con respecto a recomendaciones para el gobierno. Fíjense, yo creo que primero hay que comenzar, como les señalé al inicio de mis intervenciones, es que el enfoque tiene que ser un enfoque de derechos humanos. La mayoría de los países son signatarios, incluyendo Venezuela, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pero el tema del coronavirus, sobre todo que es lo que nos interesa en este momento, y la discapacidad, es que es una responsabilidad no solamente de los gobiernos, es una responsabilidad también de los ciudadanos. Y cuando hablo de los ciudadanos también me refiero a las organizaciones. Es decir, que tiene que ser un trabajo articulado entre el gobierno, las organizaciones, en el caso de Venezuela es el CONAP, de Misión José Gregorio Hernández, la que sea de cada país, junto con las organizaciones, uno, para evaluar cuál es la situación de las personas con discapacidad. Segundo, partiendo de esa evaluación y de esas necesidades, utilizar como referencia estas recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y a partir de allí, entonces hacer una serie de recomendaciones para cada uno de los las distintas discapacidades que tenemos en nuestro país o en los países. Por cierto, que tengo que mencionar que la gente de Arnosis, Asociación Civil, ellos están haciendo, ahorita en este momento, están trabajando en unos videos donde están dando unas recomendaciones por discapacidad. Creo que están dando como unas 4 recomendaciones por discapacidad, y allí lo apoyó la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, revisando el documento que utilizaron como base para los videos, y CAEDEVA, que es la que se va a hacer responsable de todo lo que es el subtitulado de los videos. Entonces por allí viene ese material. Nosotros podemos poner a nuestra disposición ese repositorio para cualquiera que esté interesado en tener acceso a los documentos que estamos compartiendo o que estamos agregando, subiendo a la nube en Google Drive. Eso va a estar disponible a partir de la próxima semana, espero. Ya tenemos dos documentos disponibles que lo compartimos por la cuenta de Instagram de Feudis y por Facebook también, pero estamos actualizando ese repositorio. Entonces, para recapitular, trabajo articulado, gobierno, organizaciones,
de comunidades, por supuesto, familiares de personas con discapacidad, porque esta es la oportunidad para las personas con discapacidad también de participar y exigir el respeto de sus derechos, ¿ok? Y el derecho a la vida, sobre todo. Por cierto que hay algo que no hemos mencionado y que también hay que tomar en cuenta, porque lo mencionaron el día de ayer en esta actividad que fue organizada por la Fundación 11, que es una fundación española, y lo decía una chica brasilera, es el aspecto interseccional de las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, estoy hablando del caso de una persona que es mujer y que tiene discapacidad, y cómo esas dos identidades de alguna u otra forma también se pueden utilizar como elementos para discriminar o invisibilizar a las personas que soliciten apoyo o información con respecto al coronavirus. De hecho, allí se mencionaba algo muy interesante que no lo mencionamos acá, y Alejandro, yo creo que también es importante, y tiene que ver con la posibilidad de que se genere violencia de género o intrafamiliar, porque las personas con discapacidad, como están confinadas junto con la familia, pueden darse esos casos, y la pregunta es, ¿qué puede hacer la persona con discapacidad que esté siendo víctima de violencia o de algún abuso? ¿A dónde debe acudir? Eso es algo que también, por cierto, tienen que discutir las organizaciones, las comunidades, los familiares, junto con el gobierno, para tener esa serie de recomendaciones específicas según nuestra realidad. Buenísimo, profe, buenísimo. Dentro de su intervención, pues me surgió una duda. Y es cómo es la realidad hoy de las personas con discapacidad en Venezuela, qué beneficios tienen dentro de todo el tema del confinamiento frente a posibles ayudas económicas o al menos estas posibles denuncias que puedan estar surgiendo frente a las violaciones del derecho al trabajo en cuanto a estas personas con discapacidad que hoy por hoy quizás no pueden asistir a sus espacios de trabajo de forma normal, como, como si estuviésemos sin el tema del coronavirus, sin tener que estar en cuarentena, porque bueno, ahora estamos en casa, y que bueno, desde casa quizás no cuenten con los recursos tecnológicos para seguir sumando al trabajo. ¿Qué pueden hacer, al menos desde el caso de Venezuela, planteándolo de esta forma? El gobierno nacional ha planteado, por lo que mencionaron actualmente en las intervenciones anteriores, creo que no, pero en estos casos particulares, ¿cuentan las personas con discapacidad con algún apoyo en especial? ¿Alguna ayuda económica? ¿Alguna fundación, alguna organización que esté velando porque si bien pueden estas personas contar con el apoyo de algún familiar o algo por el estilo, pero ¿cuál sería la situación de alguna de estas personas con discapacidad que no cuente con una familia y que viva solo? ¿Cómo o con qué organización puede ayudarlo? ¿Qué organización o si el mismo Estado, con quién se pueden comunicar ellos para quizás salir adelante en esta situación que es bastante grave, ¿no? Ya tenemos un mes dentro de todo esto y a veces se hace un poco cuesta arriba para quienes no tienen ni siquiera las herramientas tecnológicas, tengamos discapacidad o no, para seguir adelante con todo el tema de trabajo, hablando en este tema particular. ¿A quién podrían acudir ellos? Sí. Bueno, fíjate, la pregunta es un poquito difícil de responder. Primero porque tú sabes cómo es la información con respecto a data o información de personas con discapacidad en todo el país, aunque el CONADIS, tengo entendido que ellos estaban actualizando su data con este carnet, el carnet que tiene que emitir el CONADIS para las personas con discapacidad. Ahí hay una data que pudiese utilizar el gobierno para cualquier tipo de acciones que decida llevar para brindar apoyo a las personas con discapacidad en esta situación del coronavirus o la pandemia, ¿no? Pero yo tengo entendido que las personas con discapacidad ya reciben los apoyos que ofrece el gobierno. Creo que a través del Carnet de la Patria, creo hay una modalidad, no sé, Alejandro, también ayúdame un poquito acá, creo que por discapacidad, por supuesto todo lo que tiene que ver con la caja CLAP, etcétera, es decir, que ellos reciben el apoyo que recibe un sector de la población por parte del gobierno. Pero hasta el momento no hay ninguna información, al menos yo no la he visto, no sé si Alejandro, por parte del CONADIS, Misión José Gregorio Hernández, que indique a dónde acudir en caso de que, por ejemplo, se dé un caso de violencia de género o intrafamiliar, o en el caso de que necesite algún tipo de recurso, por ejemplo, no tiene las máscaras, no tiene los guantes,
quién se los puede dar, quién se los puede donar. Si la persona vive sola, como planteas tú, ¿qué puede hacer? Bueno, debería acudir a el CONAPES o la Misión José Gregorio Hernández, o dentro de su comunidad, porque hay comunidades que están organizadas, tal vez allí dentro de su comunidad recibir el apoyo para que, ya sea como acompañante o tratar de conseguir los recursos que necesitan, se lo lleven hasta su casa. Fíjate lo que están haciendo algunos países, que es justamente eso. Están organizando un voluntariado para brindar apoyo a las personas con discapacidad que no se pueden movilizar, porque hay unas personas con discapacidad que tienen situación de cama. Y esas personas no van a salir y que no salen ni siquiera por coronavirus o no. Pero en el caso de coronavirus, ¿cómo van a recibir ese apoyo? Es un familiar el que lo va a apoyar, ya, porque aquí no existe la figura del asistente. ¿Cómo se va a llevar eso? ¿Ok? Y de nuevo, medidas de prevención para evitar el contagio de la persona con discapacidad que no puede salir de casa y el que le brinda al apoyo. No sé si Alejandro sabe de algo o conoce algo en específico. No, básicamente eso sí, igual es lo que comentabas, es decir, a través del carnet de la patria hay un bono de discapacidad que ofrece el gobierno a las personas con discapacidad, distintos bonos que también como los que ofrecen a través de este carnet, lo de las cajas CLAP, que de hecho cuando hay una persona con discapacidad, a esa familia se le da una caja adicional, es lo que he escuchado, y básicamente esas cosas. En cuanto al trabajo, es igual que a todas las personas, afecta. Por supuesto, afecta más a las personas con discapacidad por todo lo que hemos dicho hasta ahora, pero ese tránsito que, bueno, lamentablemente, o no sé si para bien o para mal, haremos hacia lo digital, hacia lo en línea, ¿no? Los teletrabajos, que eso sí, de hecho ha sido siempre una reivindicación que han pedido las personas con discapacidad, ¿no? Por esto mismo que relataba Miguel, ¿no? De poder trabajar desde las casas y todo esto. Pareciera que debido lamentablemente a esta situación hacia allá es donde vamos, no se sabe, pero sí, básicamente eso. Hoy la situación universitaria y de educación en el país ha estado pues en un diverso stand-by, al menos la situación universitaria. El ministro de Educación Superior, el señor César Trompis, aseguró que para retomar las clases presenciales serían hasta el mes de agosto, el 30 de agosto puntualmente. Conocen, al menos en el caso de la Universidad Central de Venezuela, que creo que es el punto de acción de todos acá, cuál es la situación de las personas con discapacidad, al menos con el tema de accesibilidad y las herramientas para seguir recibiendo clases y formándose en estos espacios. ¿Cuáles son quizás no sé si tienen al menos una data de cuál es la situación de los estudiantes con discapacidad en la universidad y en qué situaciones se encuentran para asumir esta llamada a la educación virtual? Realmente tenemos, o al menos esta comunidad en específico, al menos en la situación de la Escuela de Bibliotecología y Archeología, sabemos que es una situación no solo en la Escuela de Bibliotecología y Archeología, que no se cuenta con las herramientas. El país tampoco tiene las herramientas necesarias en cuanto a internet, en cuanto a tecnologías, teléfonos celulares, computadoras. Pero hoy hablando en cuanto a este grupo de la universidad, ¿tienen alguna data de si realmente este grupo con discapacidad en la universidad puede realmente llevar a cabo esa formación virtual? Bueno, yo creo que es un poco, hablar de discapacidad en la universidad es un poco difícil porque, bueno, aquí lo decimos con mucho dolor, porque, bueno, somos usuaristas, como tú muy bien decías, Luis, pero pareciera que el tema de discapacidad en la Universidad Central de Venezuela no es prioritario. Y lo digo con casos concretos, como por ejemplo que eso que tú preguntas de datos, de cifras, lamentablemente actualizadas no hay. Y creo que la última data, creo que es de 2012, 2013, no me acuerdo ahorita, a lo mejor Miguel allí nos puede dar la fecha, el año, no se actualiza. Como decía Miguel anteriormente, la comisión para la integración de usuaristas con discapacidad está céfala desde hace ya creo que 3 años, no hay nadie que coordine, que es la organización sombrilla
dentro de la Universidad Central de Venezuela para todo lo que tiene que ver los UCEBistas con discapacidad. Entonces, por supuesto, articular esfuerzos, conocer, saber la realidad de todas las facultades, de todos los estudiantes con discapacidad, es un poco difícil porque, empezando por las cifras, no las tenemos actualizadas en la Facultad de Humanidades, gracias al trabajo del Departamento de Servicios Estudiantiles, se tiene una data que no podríamos decir, sería responsable decir que es la data completa porque no es así, porque es una data más actualizada, pero no sabemos si es la completa porque se hace simplemente de forma de los estudiantes que puedan acudir al servicio, se les hace una entrevista y se llena un formato y se lleva una estadística, pero a nivel general, que es como del deber ser dentro de la Universidad Central, no se tienen cifras, no se tienen datos por facultades, es muy difícil dar una acción en concreto porque no es más, pareciera que no es prioritario el tema de discapacidad dentro de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, para complementar eso que está planteando Alejandro, que esa es la realidad, lamentablemente, hablamos de una universidad que tiene como eslogan una universidad que vence la sombra, pero en el caso de la discapacidad, pues la mayoría de los estudiantes, los que tienen algún éxito dentro de la Universidad Central de Venezuela es porque tienen un sistema de apoyo muy fuerte, consolidado, me refiero a papá, mamá, hermanos, etcétera, o son muy independientes. Pero aquellos estudiantes que no tienen los recursos, que no pueden tener acceso inclusive a los espacios físicos de la universidad, terminan abandonando, se van, porque no son prioritarios. Y de nuevo, un ejemplo muy claro es que no hay ningún interés en la reorganización de la Comisión para la Integración de UCEBistas con Discapacidad. No hay la voluntad. Es simplemente discursos y diálogos y más nada, pero no ocurre nada efectivo con respecto a las personas con discapacidad. La data no está actualizada. La única facultad, y me atrevo a decir, arriesgándome muchísimo, que la única facultad que tiene una data actualizada gracias a Lechi Justo, que es la coordinadora del Departamento de Servicios Estudiantiles, quien tiene actualizada más o menos la data de los estudiantes con discapacidad de la facultad. ¿Okay? Y la Comisión de Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Escuela de Bibliotecología y Archeología, que en estos momentos trata de mantener contacto con los estudiantes, porque hay estudiantes, y respondiendo a tu pregunta, al menos de la escuela, que estoy seguro que no tienen acceso a Internet. Tengo el caso de una tesista que su situación es de calle, le he enviado mensajes, por supuesto no me puede responder, imagino que no puede salir, no sé dónde está, e imagino que esa estudiante no va a poder tener acceso si todo está cerrado para poder cumplir con sus actividades, ¿verdad? Otro estudiante también que tiene discapacidad físico-motora, estoy seguro que tampoco va a poder cumplir con sus actividades porque su acceso a Internet no es posible. Entonces, es la misma situación que tienen todos los estudiantes, incluyendo los profesores. Algunos tienen acceso, otros no tienen acceso. Por eso cuando me dicen que el coronavirus nos ha igualado, no, el coronavirus no nos ha igualado. Si nos ha igualado es simplemente que nos estamos quedando en casa y estamos tratando de entender cómo vivir o sobrevivir en esta situación del coronavirus. Pero las diferencias, lamentablemente, las hay. Los que tienen acceso a la información, los que tienen acceso a los medios electrónicos y los que no. Y eso, por supuesto, va a ser un problema no solamente para la Universidad Central de Venezuela, sino para la mayoría de las universidades o los colegios que intenten de alguna u otra forma utilizar los medios electrónicos sin mencionar que además la mayoría de los profesores no están entrenados para utilizar los medios electrónicos y además que la mayoría de los profesores no están entrenados para adaptar los materiales de los estudiantes con discapacidad en caso de que tuviesen que ser atendidos en línea. Sin duda alguna, pues entonces nos encontramos ante un escenario bastante desgarrador, hablando de la Universidad Central de Venezuela en el tema de educación para el estudiante con discapacidad y en general. Realmente es algo que no solo pudiese afectar en tal caso a quizás este grupo vulnerable de la universidad, sino realmente a toda la comunidad, ¿no? Sea estudiantes, profesores. Realmente estamos, así como usted dice, no es una situación de igualdad, sino realmente donde se agravan las desigualdades, donde realmente podemos ver a un grupo que sí puede contar con las herramientas tecnológicas en cuanto a computadoras, acceso a Internet, luz, agua, pero también podemos
ver, y con el caso que acaba de plantear de la tesista de la Escuela de Bibliotecología, que realmente no ha podido mantener ningún tipo de contacto. Entonces, ¿cuál podría ser el beneficio o no? Entonces, es quizás el beneficio para un grupo y dejar totalmente de lado a un grupo que va a ser vulnerable. Vulnerable hablando en el sentido no solo de las personas con discapacidad, sino al estudiante en general y a los mismos profesores que no tienen quizás la capacidad de accesibilidad y de adaptabilidad para que los temas y los contenidos programáticos de cada semestre o de cada asignatura, pues adaptarlos en cierto modo a la manera virtual, y si es el caso, pues adaptarlo también a la persona con discapacidad que vaya a ver la asignatura. Entonces, nos encontramos que a nivel nacional también la situación bastante crítica en cuanto a los datos de contagiados o personas con discapacidad que puedan tener el COVID-19, este virus que está afectando no solo a Venezuela, sino a nivel mundial, y que puede sin duda alguna cambiar de no solo lo viene cambiando desde hace un mes, pero que puede cambiar mucho el estilo de vida del mundo en lo que puede ser los próximos meses. Hablamos de que hay una invisibilización en cuanto a estos datos, y no solo en Venezuela, sino también a nivel mundial, en cuanto a organizaciones, gobiernos, no están tomando las medidas necesarias para afrontar y dar la información necesaria a este grupo determinado de personas con discapacidad en el mundo, y adaptándolas a las distintos tipos de discapacidad que se encuentran y que podemos ver día a día, ¿no? Creo que es más o menos lo que hemos podido abordar el día de hoy. Agradezco sin duda alguna al profesor Miguel y Alejandro sus intervenciones. No sé si tienen algo más para agregar a este conversatorio, que ha sido de verdad pues una mañana bastante grata, un conversatorio bastante importante. Creo que se visibilizaron datos y cosas bastante importantes desde lo micro, como puede ser la Universidad Central de Venezuela, como en el país también se puede evidenciar pues todo esto, cuáles pueden ser las ayudas que pueden tener estas personas hoy en día dentro del país, y cómo han sido las medidas que han adoptado algunos países en cuanto a accesibilidad de información o medidas para ayudar a esas personas que hoy se encuentran en casa y sufren de alguna discapacidad. Alejandro, Miguel. Bueno, agradecerte, Luis, y a usted, Indimar, Acción Mágica, Ayrton, por el espacio, por la oportunidad. Como les decíamos al principio, es muy importante hablar de este tema. Agradecemos que ustedes tomen esta mirada también hasta la discapacidad, y es eso, porque bueno, es necesario alzar nuestras voces, a poner los puntos sobre las IES, y bueno, por supuesto desde FEUDIS agradecemos, y bueno, como siempre hemos dicho, Acción Mágica y FEUDIS, ese trabajo en conjunto que hemos venido realizando desde hace ya casi un año, o más de un año, ya no me recuerdo muy bien el tiempo, pero bueno, muy agradecidos la verdad. Bueno, aparte de agradecerles, muchachos, por esta invitación y por esta iniciativa, como dijo Alejandro, para hablar acerca de discapacidad y coronavirus. Los voy a invitar, los vamos a invitar tanto Alejandro como yo a que estén atentos. Yo espero que la próxima semana ya podamos compartir este repositorio, donde cualquier organización que esté interesada en revisar esos documentos que están disponibles. Por cierto, que olvidé mencionar que Alejandro, la FEUDIS, es miembro de una organización, una red latinoamericana que estamos siguiendo y que es la que nos está nutriendo con respecto a toda esta información relacionada con el coronavirus de discapacidad, aparte de otros contactos que tenemos también acá en Venezuela, que nos ha ayudado también a mantenernos al día con respecto a discapacidad y coronavirus. Entonces, la semana que viene espero que esté disponible en nuestra cuenta de Instagram y Facebook este repositorio. En Facebook estamos como FEUDIS Fundación, y en Instagram estamos como, Alejandro, siempre lo olvido. FEUDIS Piso Fundación. Exacto, FEUDIS Piso Fundación.
Y sí, y lo más importante y sobre todo la recomendación que le queremos dar a los familiares de personas con discapacidad, todas las personas interesadas en las personas con discapacidad, la misma personas con discapacidad, es buscar las formas de informarse con respecto al coronavirus, las decisiones que se están tomando, los reportes que se están dando con respecto al coronavirus y exigir, ustedes tienen que exigir que se respeten sus derechos, incluyendo el derecho a la vida que está allí un poco tambaleando con estas decisiones que algunos países están tomando desde el punto de vista médico, justificándolo desde lo médico, porque además desde el punto de vista legal, inclusive algunos países lo justifican, el hecho de que las personas con discapacidad no sean tomadas en cuenta cuando sea necesario, por ejemplo, en casos de emergencia, como el uso de los ventiladores. Muchísimas gracias al profesor Miguel Mendoza y a Alejandro Blanco, quienes son integrantes de la Fundación FEUDIS, la Fundación para el Estudiante Universitario con Discapacidad, por sus intervenciones, dejarles, pues bueno, como desde hace mucho tiempo venimos trabajando, Acción Mágica, este mes de abril estamos precisamente de aniversario, próximamente estamos prontos a cumplir el primer año dentro de esta fundación y seguir invitándolos a trabajar de la mano, así como nos comentaba Alejandro, pues seguiremos evidenciando y alzando la voz por estas personas con discapacidad para que estas medidas pues puedan ser cumplidas y poder pues que estas personas tengan mejores condiciones dentro de no solo la universidad, sino en el país, que podamos realmente pues contar con cifras actualizadas, con cero invisibilización, tratar de, desde nuestras organizaciones, hacer que estas cosas sean posibles, seguir sumando nuestros granitos de arena desde nuestros puntos de incidencia y sin duda alguna Acción Mágica sigue abriendo y seguirá abriéndole las puertas a ustedes, quienes desde hace mucho tiempo vienen trabajando en esta loable labor. Creo que para finalizar, agradecerles que hayan estado con nosotros hoy y nada, esperemos que próximamente volvernos a reencontrar y tener cifras alentadoras frente a todas estas esta dinámica que hoy nos encontramos frente al coronavirus. No sé si podamos quizás más adelante pues coordinar alguna otra actividad en donde no solo estemos nosotros, sino también se puedan incluir personas con discapacidad, no solo de la universidad, sino en el país, o quizás también hacerlo con esta red latinoamericana con quien hoy tienen contacto, y pues quizás a través de nuestras organizaciones también fomentar espacios para quizás sin la organización de la Universidad Central de Venezuela y a lo mejor de otras universidades también se encuentran en esta situación que no tienen data oficial, pues ser desde nosotros en nuestras organizaciones, en nuestros puntos de incidencia, Centro de Estudiantes de la Escuela de Bibliotecología hasta la Orden, Acción Mágica, quizás Gritemos con Brío también se sume a esta loable labor, para quizás tener una data frente a lo que puede ser el estudiante con discapacidad y las personas con discapacidad a nivel nacional. Quizás entre nosotros podamos pues lograr hacer algo en grande y tener pues cifras actualizadas para poder tener un mayor espacio de incidencia dentro de este tema, ¿no? Nada, para ir finalizando, agradecer. Chévere. Hasta luego. Gracias, chao. Muchas gracias. Nos vemos.